Imagina esto por un momento. Estás en tu boda, no en cualquier boda, en Roma, en el corazón de la civilización, que los libros llaman gloriosa, avanzada, fundadora del derecho, madre del orden, cuna del imperio. Llevas un velo color fuego. Tu cabello ha sido trenzado con la precisión de un ritual. Tu familia te mira como si hoy fueras un honor. A tu padre sonríe. Tu madre no habla demasiado. Las antorchas iluminan el camino. Los invitados celebran. Los músicos tocan las copas. Se levantan. Todo parece perfecto, pero no lo es. Porque esta noche, cuando las puertas se cierren, cuando los cantos terminen, cuando el vino se acabe y las risas desaparezcan, vas a descubrir algo que Roma hizo todo lo posible por convertir en costumbre, para que nadie lo llamara por su verdadero nombre. No era romance, no era intimidad, no era unión, era transferencia, era posesión. Era un ritual tan profundamente incrustado en la estructura del matrimonio romano que durante siglos dejó de parecer violencia y empezó a parecer normal. Y eso es lo más peligroso, porque los imperios no siempre esconden sus actos más crueles en sótanos, en catacumbas o en cámaras subterráneas. A veces los visten de ceremonia, les ponen flores, les ponen música, les ponen leyes, y después convencen al mundo de que lo sagrado jamás puede ser cuestionado. Lo que estoy a punto de contarte no necesita monstruos, ni mitos, ni exageraciones baratas para ser perturbador, porque la verdad sobre la noche nupcial romana no está en un solo acto aislado. Está en todo el sistema, en cada gesto, en cada símbolo, en cada palabra pronunciada durante la boda, en cada silencio aceptado por la familia, en cada paso que la novia daba sin saber que no caminaba hacia un nuevo hogar, sino hacia la pérdida legal, social y corporal de sí misma. Roma no borró solamente un ritual, borró su significado. Nos enseñaron a admirar sus columnas, sus leyes, sus senadores, sus conquistas. Nos mostraron el mármol, nos mostraron la arquitectura, nos mostraron el poder, pero no nos mostraron lo que ese poder hacía con una joven de 12, 13 o 14 años, cuando la convertía en esposa. Porque sí, para muchas niñas romanas de familias respetables, el matrimonio no comenzaba con amor, comenzaba con una salida irreversible del mundo conocido, con una despedida teatral, con una procesión pública, con bromas obscenas cantadas por extraños, con un umbral que no podía cruzar por sí sola, con un cinturón que otro debía desatar, y con una noche que no pertenecía a su voluntad, sino al deber, a la fertilidad, al linaje y al patrimonio. Piénsalo, si una cultura necesita ritualizar hasta el último detalle de la entrada de una novia en la casa del esposo, si necesita decidir cómo debe ir vestida, cómo debe caminar, quién la acompaña, qué palabras debe repetir, cómo debe cruzar la puerta, qué símbolos debe llevar sobre el cuerpo y qué se espera de ella en la cama esa misma noche. Entonces, no estamos viendo una historia de amor, estamos viendo un protocolo de control. Y eso cambia todo, porque esta no es la historia de una ceremonia hermosa que terminó en una noche privada. Es la historia de cómo Roma convirtió la primera noche de una mujer casada en la culminación legal de una transferencia de poder. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que la boda no era una celebración, sino el mecanismo, ya no puedes volver a mirar el mundo romano de la misma manera. Bienvenido al lado de Roma que casi nunca te cuentan. La noche nupcial, no como fantasía antigua, la noche nupcial como instrumento del sistema. Y apenas estamos empezando, y si al escuchar esto, sientes que la historia que conocías era solo una capa superficial, entonces, este canal es para ti. Aquí no contamos cuentos bonitos, desenterramos los rituales, las reglas
y los silencios que los imperios quieren ocultar. Si quieres descubrir cómo Roma realmente controlaba a sus ciudadanos, suscríbete a Exploradores de Historia. Y dime en los comentarios, ¿crees que estas ceremonias eran tradición o un instrumento de poder disfrazado de celebración? Ahora imagina que eres una muchacha romana, no una emperatriz, no una poeta, no una heroína de mármol, solo una hija. Has crecido escuchando que algún día dejarás la casa de tu padre, que tu destino será casarte, que una buena esposa honra a su familia, protege su reputación, produce herederos y jamás convierte sus sentimientos en un problema público. Te enseñaron a hilar, a callar, a obedecer, a inclinar la cabeza en el momento correcto. Te enseñaron que el matrimonio trae estabilidad, prestigio, alianzas, seguridad económica. Te enseñaron todo, menos lo esencial. Que en Roma, el matrimonio rara vez era solo una relación entre dos personas. Era un acuerdo entre casas, entre apellidos, entre patrimonios, entre hombres. Aquí es donde empieza el verdadero horror. No con un grito, con una firma, con un pacto, con la lógica impecable del derecho romano. Porque detrás del banquete, del velo y de las antorchas, existía una realidad que los juristas entendían perfectamente. La novia estaba cambiando de esfera de autoridad. Salía de una estructura dominada por el padre y entraba en otra dominada por el marido o por la familia del marido. Ese cambio podía tomar diferentes formas jurídicas. Podía ser más directo, más simbólico o más estratégico según la época y la clase social. Pero el mensaje era siempre el mismo. Tu vida ya no te pertenece como antes. Tu cuerpo importa por su fertilidad. Tu conducta importa por el honor familiar. Tu sexualidad importa por la legitimidad de los herederos. Tu presencia importa por la estabilidad de una red económica y política que te supera por completo. Y en medio de todo eso, Roma hizo algo brillante y siniestro al mismo tiempo. Convirtió esa pérdida de autonomía en ceremonia. La decoró, la volvió hermosa. La envolvió en tradición para que nadie sintiera la necesidad de preguntarse si era justa. El velo nupcial, el flamiam, no era solo un accesorio bonito, era un símbolo visual potentísimo. No decía, aquí viene una mujer enamorada. Decía, aquí viene una mujer entrando en un estado nuevo, vigilado y cargado de deber. El peinado ritual no era moda, era señal. La túnica no era simple tela, era código. El cinturón atado con el llamado nudo de Hércules no era una curiosidad inocente, era anticipación de la noche que vendría. ¿De quién tendría el derecho de desatarlo? ¿De quién tendría, en términos sociales, la llave de acceso? Y entonces llegaba la procesión. La novia era llevada desde la casa paterna hasta la del marido, como si todo el vecindario tuviera que presenciar el momento exacto en que esa transferencia se hacía visible. Había cantos, bromas, antorchas, gestos rituales. Había espectáculo. Pero fíjate en algo. Cuando una cultura convierte en espectáculo público el traslado de una novia de una casa a otra, no está celebrando solamente una unión, está escenificando un cambio de propiedad simbólica. Está mostrando a todos que una muchacha ha sido entregada a un nuevo orden. Y si eso suena duro, espera lo que viene después, porque el verdadero centro del ritual no era la fiesta, era el umbral. Roma estaba obsesionada con los umbrales. Cruzar una puerta no era una tontería decorativa, era el momento en que una vida anterior terminaba y otra comenzaba. Por eso, según la costumbre, la novia no debía tropezar. Por eso, en muchas versiones del rito, no debía entrar caminando libremente como cualquier visitante. Debía ser guiada, levantada o introducida cuidadosamente. No porque fuera frágil, porque el sistema no quería que ese acto pareciera voluntario, espontáneo o cochillano. Quería que pareciera destino. Y ahí estaba la genialidad brutal de Roma, hacer que la obediencia
se sintiera sagrada, que la renuncia se sintiera honorable, que el miedo se sintiera normal. Todavía no hemos llegado a la habitación y ya puedes ver el mecanismo completo. La Mayo ría de la gente. Imagina las bodas romanas como cuadros elegantes. Una novia envuelta en tonos dorados, una casa iluminada, flores, canciones, rituales antiguos, un toque de misticismo, un aire solemne. Pero casi nadie se detiene a pensar en la experiencia de la novia misma, no en la imagen. En la experiencia, porque una cosa es ver la boda desde fuera y otra muy distinta es verla desde dentro del velo. Desde dentro del velo, el sonido cambia, las voces se oyen más lejanas, los rostros se vuelven sombras. La celebración ya no parece alegría, parece presión. En cada gesto tiene significado. Cada mirada espera algo. Cada broma obscena que lanzan los acompañantes no es inocente. Es una advertencia social disfrazada de humor. Roma no separaba la noche nupcial del resto de la ceremonia. La preparaba paso a paso. La anunciaban Han, la insinuaba. La ritualizaban, la hacía inevitable antes de que ocurriera. La novia llegaba a la casa del esposo y ahí el umbral se convertía en teatro sagrado. No debía entrar como si tuviera plena libertad sobre ese espacio. Debía ser introducida correctamente. Debía evitar el tropiezo. Debía adaptarse al rito. Debía convertirse, en ese mismo momento, en la pieza correcta dentro del nuevo hogar. Y entonces venía uno de los detalles más inquietantes de todos, el famoso nudo. Durante siglos, mucha gente repitió la historia del nudo de Hércules como si fuera un detalle pintoresco, casi romántico, como si fuera una curiosidad encantadora de la antigüedad. Pero míralo de cerca y cambia de forma. El cuerpo de la novia estaba literalmente organizado en función de una expectativa central, la consumación, la ropa, el cinturón, la secuencia del ingreso, la preparación simbólica. Todo apuntaba hacia una sola idea. Esa noche debía cumplirse algo que no dependía únicamente de ella, ni siquiera principalmente de ella. Dependía del matrimonio como institución, del honor familiar, de la legitimidad futura, del proyecto doméstico, del deseo masculino, del calendario reproductivo, del control social. Y aquí es donde la versión embellecida de Roma se derrumba. Porque cuando una cultura hace de la primera relación sexual de una mujer casada un asunto de interés legal, familiar, moral y económico, ya no estamos en el terreno de la intimidad. Estamos en el terreno de la supervisión invisible. Quizá no hubiera una multitud dentro de la habitación, pero la habitación estaba llena de expectativas ajenas. Estaba llena del padre que había negociado la unión, de la madre que había enseñado a soportar, de la familia del esposo que esperaba descendencia, de los dioses invocados durante la ceremonia, de los antepasados, de la ley ante la reputación, de la obsesión romana por el orden. El cuarto podía estar a oscuras, pero el sistema entero estaba dentro. Y eso es lo perturbador. No necesitas una escena escandalosa para reconocer violencia estructural. Te basta con ver una situación en la que una persona llega a una noche decisiva sin margen real para decir no, sin espacio social para retrasar, sin lenguaje para nombrar su miedo, y sin una comunidad dispuesta a considerar que su voluntad importa más que el ritual. Eso no es una simple costumbre antigua. Eso es un diseño de poder. Los manuales escolares te hablan de Roma como si hubiera inventado la racionalidad jurídica. Y en cierto sentido, Ciampero también perfeccionó otra cosa: la capacidad de hacer que un acto profundamente desigual pareciera natural. El marido no necesitaba ser un monstruo excepcional. El sistema no le exigía eso. Le bastaba con desempeñar el papel que la costumbre ya había escrito para él. Y la novia tampoco necesitaba que nadie le explicara en voz alta lo que se esperaba de ella. La ceremonia entera ya se lo había dicho. Con el velo An, con el traslado An, con los cantos, con el umbral, con el cinturón.
con el silencio. Por eso el verdadero ritual de la noche nupcial romana no era un momento aislado. Era una maquinaria completa, y todavía falta entender lo peor, cómo Roma transformó esa experiencia en ideal femenino. Ahora llegamos a la parte que Roma ejecutó con mayor eficacia. No el rito, no la boda, no la noche, el silencio posterior. Porque un sistema como este no sobrevive solo por la fuerza. Sobrevive porque logra que sus víctimas interpreten su propia experiencia a través del lenguaje del deber. Ese fue el verdadero triunfo romano. A la novia no se le pedía únicamente obedecer, se le pedía encarnar un ideal. Debía ser modesta, reservada o fectu, disciplinado, leal, discreta, no debía dramatizar, no debía incomodar, no debía convertir en escándalo lo que la sociedad consideraba correcto, incluso si le dolía, incluso si la aterraba, incluso si la marcaba. Cuando una civilización convierte el sufrimiento femenino en prueba de virtud, ya no necesita censurar cada palabra. La propia cultura se encarga de editar la memoria. Piénsalo. ¿Cuántas jóvenes romanas pudieron haber sentido miedo? ¿Cuántas entendieron demasiado tarde que la ceremonia no era un homenaje a su persona, sino una transición administrada por otros? ¿Cuántas aprendieron, al amanecer, que lo ocurrido en la habitación no pertenecía al terreno de sus emociones, sino al archivo familiar del deber cumplido? Y sin embargo, siglos después, lo que sobrevive en muchos relatos no es el temor de la novia, es la belleza del ritual, el color del velo, las fórmulas pronunciadas, los detalles pintorescos. La poesía en eso no pasó por accidente. Roma fue experta en monumentalizar lo visible y borrar lo íntimo. Nos dejó arcos, templos, leyes, inscripciones, villas, mosaicos. Nos dejó la imagen del orden, pero la experiencia emocional de las mujeres dentro de ese orden quedó dispersa, deformada, minimizada, traducida por voces masculinas o reducida a categorías morales. No porque no existiera, porque no convenía conservarla. Y aquí aparece una de las capas más perturbadoras de toda esta historia. A la noche nupcial no era solo una expectativa privada, era una pieza del futuro económico de la casa. De esa unión dependían herederos, de los herederos dependía la continuidad patrimonial, de la continuidad patrimonial dependía el prestigio familiar. La cama, en Roma, nunca era solo una cama, era también una institución. Eso significa que sobre el cuerpo de la novia recaían al mismo tiempo el peso de la sexualidad, la reproducción, la legitimidad y la reputación. Demasiadas cargas para alguien que muchas veces apenas estaba saliendo de la niñez. Y mientras tanto, la cultura seguía llamando a todo eso decoro, orden, costumbre, virtud. ¿Ves la trampa? Si ella calla, es buena. Si obedece, es honorable. Si soporta, es digna. Si sonríe después, todo el sistema queda absuelto. Eso no es tradición inocente. Eso es ingeniería social refinada durante generaciones. Por eso, este tema incomoda tanto, porque nos obliga a dejar de preguntar únicamente qué hacían los romanos y empezar a preguntar qué sentía una muchacha romana dentro de ese mundo. Y cuando haces esa pregunta, el mármol pierde brillo. La grandeza imperial empieza a parecer otra cosa. La ley deja de sonar neutral. La ceremonia deja de parecer hermosa por sí sola. Y la noche nupcial deja de ser un detalle anecdótico para convertirse en una ventana brutal a la verdadera estructura del poder. No era solo sexo, no era solo matrimonio, no era solo costumbre. Era una lección. La primera gran lección de una esposa romana era esta. Tu cuerpo puede estar en el centro del ritual sin que tu voluntad esté en el centro de la decisión. Y una civilización capaz de normalizar eso. Es una civilización que entendió perfectamente cómo convertir dominación en cultura. Aquí está la pregunta que cambia todo. Si era tan normal, si era tan
honorable, si era tan correcto, si era tan sagrado? ¿Por qué hoy casi nadie te lo cuenta de esta manera? ¿Por qué cuando pensamos en Roma, imaginamos legiones, emperadores, senadores, anfiteatros, acueductos, banquetes, mármol, estrategia, filosofía? Pero no pensamos en un adolescente con velo rojo cruzando una puerta de la que ya no podía volver siendo la misma. La respuesta es simple, porque los imperios controlan su legado del mismo modo que controlaron a su gente en seleccionando que merece ser recordado. Roma preservó la estética de la boda, preservó la solemnidad, preservó el simbolismo, preservó la retórica del honor familiar. Pero la experiencia humana que estaba en el centro de ese sistema fue empujada al margen. No hacía falta destruir todos los documentos. Bastaba con reinterpretarlos. Bastaba con llamar tradición a lo que había sido disciplina. Bastaba con llamar modestia a lo que había sido silencio forzado. Bastaba con llamar orden a lo que había sido desigualdad ritualizada. Y eso, precisamente eso, es lo que hace tan perturbadora la noche nupcial romana. No porque fuera un secreto perfectamente oculto, sino porque estaba a la vista de todos, y aún así, logró desaparecer dentro del prestigio de la civilización. Ese es el truco más antiguo del poder. No negar la violencia, sino volverla costumbre. No esconderla del todo, sino enseñarla de una forma tan decorativa, tan elegante y tan repetida, que las generaciones futuras dejen de verla. Por eso, esta historia importa más de lo que parece, porque no habla solo de Roma, habla de cualquier sociedad que transforma la subordinación en ceremonia, de cualquier época que adorna la pérdida de autonomía con palabras nobles, de cualquier tradición que exige silencio a quien más tendría derecho a hablar. Y aquí está lo que Roma no pudo borrar por completo. La lógica del ritual sigue visible, sigue en los textos, sigue en los símbolos, sigue en el lenguaje jurídico, sigue en la obsesión por el linaje, sigue en el umbral, en el velo, en el nudo, en la procesión, en la expectativa de la noche, en la virtud impuesta, en el cuerpo convertido en territorio de familia. No hace falta encontrar una cámara secreta para entender lo que pasó. La arquitectura real estaba en la costumbre, así que la próxima vez que alguien te hable de la grandeza impoluta de Roma, recuerda esto. También fue una civilización capaz de convertir la entrada de una joven en el matrimonio en una obra maestra de control social, capaz de llamar belleza a la obediencia, capaz de llamar honor al silencio, capaz de llamar orden a una desigualdad tan profunda que sobrevivió envuelta en ritual durante siglos. Y ahora llegamos al final, pero no a un cierre cómodo, porque la pregunta verdadera no es qué hizo Roma. La pregunta verdadera es por qué a tantas culturas les resulta tan fácil disfrazar de tradición aquello que, visto de cerca, se parece demasiado al poder, imponiéndose sobre los vulnerables. Eso es lo que esta historia deja temblando en el aire. Que quizá el ritual más perturbador no fue una sola noche, fue lograr que esa noche pareciera normal. Si este relato te hizo ver el mundo romano de otra manera, imagina cuántas otras costumbres admirables de la historia todavía esperan ser observadas sin el maquillaje del prestigio. Porque a veces la historia no desaparece, a veces solo aprende a vestirse mejor. Y cuando por fin la miras de frente, entiendes que el verdadero terror nunca fue lo que Roma ocultó, fue lo que logró que todos aceptaran. Y si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre Roma, entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos de héroes ni de mármol brillante. Hablamos de poder, control y de las verdades que los imperios quieren disfrazar de tradición. Si quieres seguir descubriendo lo que la historia trata de esconder, suscríbete a Exploradores de Historia y dime en los comentarios, ¿crees que la historia se repite o que solo aprendemos a vestirla con mejores disfraces?